Capítulo 90. El veneno de la mariposa está en sus alas. Y mientras el cielo se desvanece, mientras cae el suelo a medida que el mundo desciende, el polvo recuerda, los ojos contemplan el comienzo, los ojos del miedo, los labios se separan, haciendo señas para que el final se acerque. 11:02 AM, JST. Ichigo no sabía qué esperar de su nuevo Bankai, pero verlo descansando en sus manos casi lo dejó sin aliento. Las dos hojas se habían fusionado, una hoja blanca de doble cara con una raya irregular negra que corría por el medio, curvándose a través de la hoja como una media luna. También había un agujero en el medio, un óvalo delgado y alargado que dividía el blanco y el negro. Chispas rojas gotearon hacia abajo, desvaneciéndose a negro. 3 cadenas blancas se derramaron de la empuñadura, uniéndose a su faja blanca, transformándose en la tela. Su túnica era casi toda negra además de la faja, más ajustada a su forma. Esto es, no sé cómo sentirme al respecto. Parece que te has estado vinculando con tu Zanpakuto. La voz de Aizen lo trajo de vuelta, el sabor ácido regresando al fondo de su garganta. El aire había cambiado de nuevo, pasando de viciado a rancio. Era como si algo se hubiera podrido, derramándose en el cielo. Ichigo no podía decir de dónde venía, pero levantó la mano para cubrirse la nariz y la boca. Pero todavía pareces no darte cuenta de todo tu potencial. Finalmente, al ver a Aizen desde la nube de humo y exceso de energía, Ichigo sintió que sus ojos se agrandaban. Alas brotaron de la espalda de Aizen en multitudes, doblándose unas sobre otras y luego extendiéndose, apuntando hacia afuera. La sangre goteaba por debajo, desapareciendo en el material. Sus ojos ya no tenían iris, dejando discos plateados en blanco en un mar púrpura, montados debajo de los párpados sin cejas. Un pliegue se formó debajo del brillante Ogyoku, fruncido como labios verticales debajo del agujero en su pecho. ¿Por qué la mirada de terror, Ichigo? Los labios pálidos se separaron, una sonrisa llena de dientes se apoderó del rostro de Aizen. ¿Te llama la atención mi apariencia? Aizen, tú, Ichigo no pudo encontrar las palabras. A pesar de su odio extremo, había una parte de Ichigo que se preguntaba qué estaba tratando de hacer Aizen. Era obvio que había permitido que el Ogyoku se fusionara con su cuerpo, pero se estaba convirtiendo en una abominación. Aizen olía a muerte, a cadáver podrido. Rápidamente, sacudió la cabeza, recuperándose. No importa, en realidad no importa. Todo en lo que necesito concentrarme es en derrotarte. Levantó a Sangetsu, las cadenas tintinearon suavemente. Oh. Es así. La voz sobresaltó a Ichigo, sus ojos en la boca ahora abierta debajo del Ogyoku. Ya no te enfrentas solo a Lord Aizen, Ichigo Kurosaki, dijo, con dientes negros asomando de los labios blancos. Yo también estoy aquí. Por un momento, Ichigo no estuvo seguro de si realmente estaba escuchando la voz, si estaba en su cabeza o realmente en el exterior. Pero cuando la boca sonrió, una forma de media luna en el torso casi sin costuras de Aizen, supo que estaba aquí, en el mundo real. Finalmente, dijo Ichigo. Ya era hora de que mostraras tu rostro aquí, Ogyoku. He estado esperando. Los ojos de Aizen se entrecerraron, su sonrisa cada vez más amplia. ¿Has estado esperando? Se rió entre dientes, las alas de su espalda se estiraron y expandieron lentamente. Qué curioso. ¿Y por qué es eso, si puedo preguntar? ¿Sabes por qué? Ichigo miró fijamente a los ojos en blanco de Aizen, dejando que su corazón se calmara. Necesitaba mantener la calma, pero su mente estaba gritando. ¿Por qué no se mueve todavía? ¿Qué pasa con esto? Sus manos se reajustaron en el mango. Esto era una trampa, un campo minado de palabras que ocultaba los verdaderos motivos de Aizen. No es como si no hubieras planteado a propósito la presencia del Ogyoku en nuestras mentes. He escuchado su voz durante más de un mes. Yo no planté la voz del Ogyoku en la mente de nadie, Ichigo Kurosaki. Aizen levantó la mano, señalando hacia el orbe. Brillaba en respuesta, una brillante oleada de luz blanca disparada hacia afuera. El Ogyoku, contrariamente a tus creencias, es capaz de hacer cosas por sí mismo. Tiene sus propios pensamientos, emociones, voluntad. Ya no es un orbe que simplemente concede deseos, sino un ser. Un brillo púrpura comenzó a formarse alrededor de Aizen, formando una ligera neblina. El Ogyoku está vivo. Vivo, la misma palabra se estrelló contra el corazón de Ichigo, una fría sensación de temor se apoderó de él. Si lo que dijo Aizen era cierto, e Ichigo aún permanecía un poco escéptico en ese frente, entonces estaba en más peligro de lo que podía comprender. Ya se sabía hasta cierto punto lo que Aizen quería, pero un ser completamente nuevo, con una mente propia.
Ciertamente podemos tener mentes diferentes, intervino el Ogyoku, pero permanecemos unidos en una cosa, Ichigo. Romperemos este mundo, lo convertiremos de nuevo en lo que estaba destinado a ser. Limpia la pizarra, con sangre si es necesario. Una mirada sombría apareció en el rostro de Ichigo, sus ojos se cerraron. Y eso no lo puedo permitir, respondió. Este mundo puede estar roto, tal vez más de lo que yo sé. Pero no permitiré que simplemente elimines todo. Todavía existe la posibilidad de que puede cambiar, ¿es eso realmente lo que piensas? La sonrisa de Aizen se agrió, convirtiéndose en un ceño fruncido. Entonces eres más ingenuo de lo que creía que eras. El suelo debajo de los pies de Ichigo se agrietó, una constante ondulación de energía oscura y roja fluyó desde el mismo ser de Ichigo. Al abrir los ojos, sus iris marrones se alinearon con un brillo azulado, una lenta liberación de energía empujó hacia afuera, rozando su cabello y susurrando su túnica. Los bordes de su hoja se llenaron de llamas negras, silbando y escupiendo. En un movimiento rápido y con ambas manos, Ichigo levantó la espada en el aire. Getsuga tenso. Las chispas se convierten en palabras, precipitándose en una llama roja, rugiendo en lo alto cuando Ichigo apuntó su ataque, una columna blanca y azul explotó, seguida por un rastro negro y rojo. Voló por el aire al soltarse, alcanzando con avidez la cara engreída de Aizen. Wakusu. El ataque brilló intensamente, cayendo sobre Aizen con un rugido feroz. Los edificios se astillaron y se desintegraron, el asfalto se derritió y se evaporó, dejando un cráter. El polvo voló, consumido por el humo mientras se desvanecía, dejando atrás un silencio espeluznante. Ichigo tuvo que taparse los ojos cuando pedazos de tierra y piedra le cayeron en la cara. Sabía que no debía asumir que el ataque causaría un daño considerable, pero había hecho mella. Eso fue impresionante. Una mano fría se deslizó sobre el hombro de Ichigo, rozando ligeramente su chaqueta, hundiéndose lentamente en su piel. El aire abandonó sus pulmones cuando la presencia de Aizen lo abrumó. Fue pesado, con cada palabra saliendo de su boca como fragmentos de vidrio perforando su alma. Si hubiera sido cualquier otro oponente, ese golpe habría sido devastador. Girando la cabeza, Ichigo se encontró de nuevo con los ojos muertos de Aizen. Lástima que olvidaste a quién te enfrentabas, Ichigo. Debajo del Ogyoku, la boca vertical se abrió, humo púrpura saliendo entre dientes negros como agujas, envolviendo rápidamente a Ichigo y Aizen. Ichigo entró en pánico, tratando de contener la respiración antes de inhalar el humo, pero ya era demasiado tarde, su garganta se cerró cuando el humo entró en sus pulmones. Sabía dulce, un sabor indistinguible que pronto se agrió, pegándose a su garganta como una fragancia espesa. Se dobló, su visión se oscureció mientras luchaba por respirar. La mano en su hombro también se había ido, dejándolo ciego y solo, una terrible sensación se apoderó de él. Jadeando, Ichigo luchó por regular su ritmo cardíaco, sintiéndolo latir con furia mientras recuperaba el aliento. Sin embargo, la niebla se había disipado, pero solo lo dejó en una oscuridad casi perfecta. Podía distinguir formas, sonidos de raspaduras y forcejeos resonando. Sus ojos se lanzaron, su guardia alta con su agarre en el mango de Sangetsu increíblemente fuerte. Luchando contra el impulso de gritar, Ichigo dio un titubeo hacia atrás, con la esperanza de que aún hubiera terreno firme detrás de él. Tan pronto como su pie tocó el suelo, una luz abrasadora se disparó hacia afuera y luego se atenuó, revelando un caparazón vacío y desordenado de la ciudad de Karakura. Los altos edificios estaban cubiertos de árboles, esqueletos metálicos de su antigua gloria. Las calles estaban llenas de hoyos y suciedad, con una espesa vegetación que serpenteaba por la superficie, y maleza afilada salpicada entre el material restante. La madera podrida se desprendió y se mezcló con la tierra. Parecía una escena sacada directamente de una película postapocalíptica, pero era el pueblo de Karakura, Ichigo podía decirlo. El letrero destrozado de Rob's Burger colgaba precariamente sobre los restos vacíos y destripados del restaurante. No, esto no es real. Pero incluso mientras lo decía, una parte de él no estaba muy segura. Ichigo extendió la mano, tocando el sucio y astillado ladrillo de una puerta cercana, sintiendo el lodo húmedo y pegajoso que cubría la superficie. Podía sentirlo, frotándolo entre sus dedos. Hola. Corrió hacia adelante, la tenue luz resaltaba cualquier obstáculo en su camino, pero no vio a nadie. Estaba vacío, incluso su voz sonaba apagada. Aizen. Muéstrate. La presencia de Aizen era indetectable entre los escombros. Algo se movió en las sombras, susurrando contra la vida vegetal, pinchando las orejas de Ichigo, su cabeza girando hacia un lado.
Dudando por un momento, volvió a llamar. ¿Hay alguien ahí? Silenciosamente, se arrastró hacia adelante, Sangetsu se extendió hacia afuera. No había presencias cerca, ni señales de vida. Cada cabello se erizó, cada molécula del ser de Ichigo gritaba de peligro. Los ojos morados se abrieron de golpe, encontrándose con los suyos por un momento, revelando el familiar rostro pálido de Rukia Kuchiki. Brillaba en la oscuridad, mirando a través de la espesa oscuridad mientras se acercaba. Parecía más esquelética, sus pómulos más definidos, sus miembros más delgados de lo que recordaba. Su cabello oscuro y sedoso fue reemplazado por un gris oscuro, sin brillo ni brillo. Parecía muerta en muchos aspectos. Ichigo. Su voz era la misma, aunque neutral y vacía de expresión, muy parecida a su rostro. ¿Todavía estás aquí? Frunciendo el ceño naranja, Ichigo tartamudeó, bajando su espada. Espera, ¿qué? Dio un paso adelante, entrecerrando los ojos. No puede ser Rukia. ¿Quién más podría ser yo, tonto? Sus palabras fueron duras, acusatorias. Él se estremeció. Incluso si realmente no era Rukia, la forma en que hablaba era tan convincente. Era como si ella estuviera allí, sermoneándolo como solía hacer. ¿Ha pasado tanto tiempo ya? ¿Te olvidaste de nosotros, después de todo lo que hiciste? Todo lo que hice. Ichigo podía saborear el miedo, carcomiendo su lengua como ácido estomacal. Esto no es real, ¿pero por qué? Dando un paso atrás, pudo ver una mirada de ira cruzar el rostro de Rukia. Un desagradable gruñido se grabó en sus labios, una vez rosados, agrietados barrancos de tiempo separándolos y sangrando, como si no hubiera hablado en décadas. Ella pareció marchitarse frente a él, volviéndose esquelética ante sus ojos. Tú, tenías miedo, como siempre lo estabas, su voz estaba cambiando, una voz resonante que chirriaba como clavos en una pizarra. Retrocedió, nos dejó con Aizen, sus ojos se hundieron en su cabeza, mirándolo con un odio amargo. Sus rodillas comenzaron a ceder, la carne convirtiéndose en polvo. Ichigo no sabía qué hacer, sus ojos se abrieron de par en par con horror. Quería acercarse a ella, mantenerla a salvo. Pero no era ella. No estaba seguro de qué pasaría si la tocaba, pero sus instintos le gritaban, alejándolo de ella. En cambio, la vio desvanecerse, escuchando sus últimas palabras. Tú nos dejaste morir. Ichigo. Incluso mientras se desvanecía de la vista, los ojos de Ichigo nunca dejaron el lugar en el que una vez estuvo. Sus ojos eran del tamaño de platillos, sus manos comenzaban a temblar un poco. No es esto, no es real. Se las arregló para decir, su voz entrecortada. No es real, idiota. Rukia te gritaría por escuchar esto. Corrió, desesperado por encontrar una salida. Se adentró más, con el corazón acelerado a medida que cada edificio que pasaba era más esquelético y decrépito que el anterior, el metal y el vidrio sobresalían del musgo y la hierba alta. El agua goteaba y ondulaba por encima, por debajo de los pies, por todas partes. Tenía miedo de gritar, preguntándose qué más podría estar escondido. Pero no podía seguir vagando así. Aizen. Bastardo, enfréntame. Sus palabras una vez más fueron amortiguadas, absorbidas por la vida vegetal. Ichi. Voces roncas, mezcladas con gemidos de dolor y quejidos se elevaron, seguidas de terribles crujidos. Ichigo miró a su alrededor, buscando frenéticamente de dónde venían las voces. Fue solo cuando levantó la vista que encontró lo que estaba buscando, y se arrepintió al instante, con el estómago revuelto. No había manera de que todavía pudieran estar vivos. Picas de madera irregulares surgieron del suelo, con esqueletos incompletos envueltos alrededor de ellas. Pedazos de carne y tela aún se aferraban a los huesos amarillentos, faltaban dientes y quedaban obstinadamente mechones de cabello. Habían sufrido, sus cuerpos inclinados, en dolor. Solo por sus ropas, Ichigo comenzó a distinguir quiénes eran, su sangre se helaba. Un esqueleto, con la cabeza apoyada en la punta de la pica, movió la mandíbula y un silbido de respiración atravesó su esófago podrido. El temblor en la mano de Ichigo empeoró, su visión comenzó a nublarse. Había lágrimas corriendo por su rostro, una inmensa fuerza de culpa lo invadía. Keigo. Ni siquiera necesitaba preguntar, simplemente lo sabía. El cadáver de Keigo se movió aún más, los gusanos salieron de su garganta y cayeron al suelo. Líquido púrpura goteaba de las cuencas vacías de los ojos, pero Ichigo podía sentir a Keigo mirándolo fijamente, ojos llenos de odio al igual que los de Rukia antes. Tú no eres real. Estaba paralizado, sus piernas se negaban a funcionar, pero quería correr de nuevo. Ni en sus peores pesadillas había visto algo así.
No eres jodidamente real, Aizen. Las uñas se clavaron en la carne, la sangre fluía entre sus dedos. Ichigo, tú, que Igo apenas podía hablar, sus cuerdas vocales estaban a punto de colapsar. Fue una maravilla que incluso trabajaron para empezar. Cobarde. Los otros esqueletos comenzaron a temblar. Una moneda de oro golpeó contra una caja torácica, brillando cruelmente. Es la moneda de la suerte de Chad. Las lágrimas no paraban, su pecho palpitante. Los huesos se rompen y crujen, retorciéndose de dolor, luchando por liberarse. Gritos silenciosos pidiendo ayuda, rogando ser perdonados. Algo en Ichigo se rompió, sus piernas moviéndose solas. Apenas podía ver a dónde iba, la luz a su alrededor se atenuó aún más. Las lágrimas se secaron cuando el viento lo empujó, dejando caminos salados a lo largo de sus mejillas. El pánico llenó sus pulmones, empujándolo más lejos. Ahí está. Una pared de ladrillo lo detuvo en seco, derribándolo y cayendo al suelo irregular. La sangre cubría su rostro, astillas de madera sobresalían de su rostro. Mierda. Su respiración era irregular cuando se obligó a ponerse de pie, agarrando su zanpakuto. Pero sus ojos se encontraron con dos figuras, de pie justo fuera de la luz. Sus piernas se movían, sus pies se arrastraban rígidos por la maleza. Ojos vacíos y oscuros miraban hacia abajo desde rostros familiares, líquido oscuro derramándose de labios entreabiertos. Te hemos estado esperando. La voz de Chizuru sonaba distante, como si fuera dirigida desde otro lugar. Una marioneta. Sus labios formaron una dulce sonrisa. Ella no se parecía en nada a Chizuru. Únete a nosotros aquí, Ichigo. Las cosas son simples, libres de miedo. Sus dientes estaban manchados de gris por el líquido negro que goteaba por su rostro, manchando su uniforme escolar. Las pequeñas manos de Inta se estiraron, apenas alcanzando la manga de la túnica de Ichigo. Un fluido negro salpicó la carne de Ichigo, frío al tacto. Escapar. Tropezó contra una pared, con la espalda presionada. Levantó su espada, una parte queriendo cortarlos y la otra diciéndole que podría haber personas reales donde estaban. ¿Quién sabía lo que cortaría en su miedo? Aléjate de mí, no eres real. Oh, somos muy reales, Ichigo. Chizuru envolvió sus esbeltos brazos sobre su cuerpo, tratando de entrelazarse con él como una serpiente. Hinta se unió, sin decir palabra, agarrándose las piernas. Existiremos para siempre, preservados como estamos hasta que el tiempo mismo termine. Si te unes a nosotros, entonces todos podemos vivir juntos. Sus ojos vacíos estaban a solo unos centímetros de los suyos, mirando fijamente. Será como antes, cuando éramos solo niños, sin preocupaciones, sin miedo. Vamos, Ichigo. Incluso el tono de súplica en su voz sonaba mal, perteneciendo a otra persona. Mirando hacia abajo, pudo ver a Hinta mirándolo fijamente, con la boca abierta, pero sin emitir ningún sonido. Con un grito salvaje, Ichigo empujó a Chizuru lejos de él, su cuerpo aterrizó con un ruido sordo. El cuerpo de Hinta lo siguió en breve, su cuerpo se estrelló contra un edificio en ruinas. Ogyoku. Su voz era ronca, sus ojos vidriosos. ¿Qué has hecho? Una risa chirriante descendió del cielo, sincronizándose con los labios de Chizuru. Su rostro se estiró de una manera terrible, la carne se abultó debajo de sus pómulos mientras sus labios se abrían en los extremos. ¿Es así como tratas a los viejos amigos? Levantó la cabeza, una brillante luz púrpura se derramó sobre su rostro mugriento. ¿Los tiras como basura? La sonrisa atravesó el rostro de Chizuru, desgarrando la carne hasta que sus músculos y mandíbula quedaron expuestos. ¿No somos dignos de salvarnos? ¿Es por eso que dudas? La voz de Ogyoku reemplazó a la suya, raspando los tímpanos de Ichigo. Dientes afilados brillaron, emergiendo de la boca de Hinta. Levantó su mano, usando su uña índice para golpear contra sus nuevos dientes, sonriendo horriblemente. Su voz siguió a Ichigo mientras corría de nuevo, su túnica rasgándose en los bordes irregulares y el metal retorcido. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, pero la voz de Ogyoku aún resonaba con fuerza. La oscuridad estaba cayendo de nuevo, dejándolo bajo las siluetas de los cadáveres. El suelo se volvió más rocoso, haciéndolo tropezar varias veces, pero logró mantenerse en pie. Sangetsu, su mente se aceleró, esperando algo familiar que no estuviera torcido y destrozado. Sangetsu, necesito escuchar tu voz. Háblame. Los pies de Ichigo resbalaron, causando que cayera. Su túnica se enganchó en obstáculos invisibles, su cuerpo colgando sobre el suelo. Los desgarros lentos y constantes en la tela, el sonido de Sangetsu cayendo con un fuerte estrépito,
Todas estas cosas eran su único consuelo en la oscuridad. La luz estalló de nuevo, luego se desvaneció, oscureciéndose una vez más. Parpadeando, Ichigo luchó por distinguir lo que lo rodeaba. Huesos. Huesos dentados y podridos cubiertos de moho y musgo, trozos de carne aún adheridos. Estaba rodeado de huesos hasta donde alcanzaba la vista, sosteniéndolo por encima del suelo. Sus gritos eran tan fuertes que podía sentir algo romperse, la sangre brotaba de su boca. Abajo, las calaveras gustaban del suelo, colocadas en filas. Todos mirando. Mirando profundamente en él. Ichigo, ¿por qué? Morimos, por tu culpa. Estaba tan feliz, ¿por qué dejaste que sucediera? Ichigo, Ichigo. Ichigo, eres un cobarde. Ichigo. Un terrible coro de vergüenza, todos gritando su nombre, mientras él yacía allí, superado por la conmoción. La sangre de sus cuerdas vocales rotas goteaba sobre los cráneos, manchándolos de un profundo carmesí. Con cada rasgadura de su túnica, se acercaba más, los sonidos de los muertos llenaban sus oídos. Y con un desgarro final, cayó, hundiéndose en la oscuridad de la tierra llenó su boca, clavándose en sus ojos mientras caía más profundo. Ichigo creía que todo había terminado, que realmente había muerto. Le dolía el pecho, sentía los huesos rotos, la piel tan fría que bien podría ser un cadáver. Solo había oscuridad en lo alto, que se extendía hacia afuera hasta el olvido. Ichigo. Los pesados párpados se abrieron, revelando un cielo índigo. Parpadeando una vez, luego 2 veces más, Ichigo se sentó. Le dolía todo el cuerpo, sus músculos gritaban con cada movimiento. El cielo índigo dio paso a un magenta intenso, seguido de astillas de rojo anaranjado, ocre y finalmente un amarillo resplandeciente, el sol poniéndose en el oeste. El contorno de la ciudad de Karakura se encontraba en la distancia, los árboles oscurecían la mayor parte de su vista. ¿Cómo? Su voz era normal, la sangre en su boca había desaparecido por completo. Se llevó la mano a la garganta en estado de shock. ¿Cómo estoy? Espera un minuto. El sol iluminaba las hileras de tumbas, anidadas a ambos lados de él. El cemento frío tocó su piel expuesta, una ráfaga de aire cálido lo envolvió. Era una tarde de verano, su padre estaba de pie frente a la tumba de su madre. Isin sostuvo un cigarrillo, el humo se elevaba mientras miraba a Ichigo confundido. Ichigo, ¿estás bien? Isin dio una pequeña calada al cigarrillo antes de darle unos golpecitos, dejando que el rastro doblado de cenizas se llevara con el viento. Unas débiles cenizas anaranjadas se desvanecieron, dejando una neblina gris. ¿Te ves bastante golpeado? ¿Qué estás haciendo aquí, vestido así? Dudo que tu mamá hubiera estado feliz de verte así. Con piernas temblorosas, Ichigo se puso de pie, alcanzando a Sangetsu. Para su horror, su Zanpakuto había desaparecido, dejándolo indefenso. Papá. La palabra salió disparada, como si tuviera que obligarse a decirla. Papá, ¿eres realmente tú? Las cejas de Isin cayeron. Colocando el cigarrillo contra la pared detrás de la tumba de Masaki, metió las manos en los bolsillos. Por supuesto, soy yo, Ichigo. ¿Estás bien? ¿Estar en la tumba de tu madre te está molestando un poco? Ichigo tardó un momento en responder. Su mente estaba en guerra, tratando desesperadamente de decirse a sí mismo que esto no era real. Pero ese es papá, razonó su voz interior. Ese es papá, esta es la tumba de mamá, está Karakura Town. Todo está en paz. Esto tiene que ser, se sentía demasiado real. Respirando profundamente, Ichigo inclinó la cabeza hacia adelante, pasándose las manos por el cabello. Supongo que sí. Dejó escapar una risa cansada, sonriendo mientras levantaba la cabeza. Papá, lo siento. Suspirando, Isin se giró hacia el sol poniente, con los hombros caídos. Siempre se veía así cada vez que visitaban la tumba de su Masaki, fingiendo que todo estaba bien, que lo tenía bajo control. Pero nunca lo hiciste, pensó Ichigo. Sin embargo, siempre lo intentaste. ¿Había sido suficiente alguna vez? Deberíamos regresar. Isin miró hacia atrás, indicándole a Ichigo que lo siguiera. El sol se está poniendo y la cena de Yuzu probablemente se esté enfriando. Su voz era cálida mientras se alejaba, dejando atrás a Ichigo. No fue hasta que la cabeza de Isin casi desapareció que Ichigo se dio cuenta de que él también debería moverse. Solo unos pasos más adelante, Ichigo se detuvo, mirando la tumba de su madre. Era un suave lavado de amarillo a la luz del sol, sombras profundas tirando debajo de él.
El kanji grabado en piedra siempre había parecido tan sombrío, bidimensional, como si ella nunca existiera más allá de los caracteres. Sintió una punzada en su corazón, recordando su rostro como si fuera ayer. Ichigo dio unos pasos hacia la lápida, rozando la fría superficie con los dedos. Esto es real. Las emociones eran al menos, la forma en que se sentía el aire, la tierra, el sol. Se sintió real. Alejándose de la tumba, Ichigo fue a reunirse con su padre. Algo frío se extendió, agarrando sus tobillos con un tirón repentino. Ichigo gritó, mirando hacia atrás para ver una mano huesuda agarrándolo. Un cuerpo tendido en el suelo, retorcido, saliendo serpenteando de detrás de la lápida. La piel hinchada y teñida de azul cubría grandes porciones del cuerpo, con una túnica blanca hecha jirones que cubría su torso. Ojos podridos miraron a Ichigo, con cabello castaño claro ondulado derramándose sobre sus hombros. Hijo, por favor. La voz de Masaki era una bastardización retorcida y enfermizamente dulce de lo que era antes. Una lengua negra, hinchada y rígida, descansaba sobre sus dientes, se desplomaba sobre sus labios como carbón húmedo. Ichigo hijo no, por favor no. Ichigo gritó, cayendo hacia atrás, haciendo todo lo posible para alejarse del cadáver podrido. Para esto. Mamá. El pánico lo llenó de nuevo, el dolor se disparó a través de su cuerpo. Sentía que iba a explotar, que su pecho se iba a reventar. El sonido de Masaki moviéndose con su cuerpo atormentado por el rigor mortis era enfermizo, haciendo que Ichigo sintiera tantas náuseas que la bilis comenzaba a subir. Su boca se abrió de nuevo, su otra mano subió por su pierna, acercándola cada vez más. Ichigo, mi familia, las cosas se deslizaron bajo su carne, excavando en los músculos con vigor. Me tomaste, de mi familia, Ichigo, no puedo, una parte podrida y ennegrecida de ella se deslizó de su boca, seguida de un repugnante golpe en el suelo. No puedo, perdonarte, a ti, Ichigo, las cosas se volvieron borrosas, el dolor en su pecho creció a tal grado que comenzó a gritar. Su cuerpo comenzó a agarrotarse, sus ojos se pusieron en blanco detrás de sus párpados, sus brazos y piernas se pusieron rígidos. El vómito salió burbujeante de su boca, lo que provocó que se ahogara. Las cosas se estaban desvaneciendo lentamente en un negro brumoso, el dolor abrasador en su cerebro, convirtiéndose en su único pensamiento. Agua. Había agua. El mundo se detuvo, bañado en un azul profundo. Se formaron burbujas en las oscuras redes de las pestañas de Ichigo, subiendo por su frente mientras abría los ojos, dándose cuenta de que el dolor que había atravesado su cuerpo había desaparecido por completo, dejándolo flotar en el agua suave y fría. De alguna manera, a pesar de todas las cosas que había visto, se sentía en paz, tranquilo. Abriendo la boca, Ichigo observó cómo salían burbujas, dejándolo respirar con total normalidad. Bueno, esto es raro, dijo en voz alta, su voz apagada. Esto es raro, Ichigo. La voz de Loyou se burló de él desde unos metros de distancia, deformándose en el agua. Ichigo se giró, sorprendido de ver a alguien a quien apenas reconoció. Un hombre delgado, vestido de blanco como lo usaría el Loyou, estaba sentado en el borde de un rascacielos lateral. Era como la túnica del propio Ichigo, ceñida a la cintura y los hombros, con una faja negra en el medio. Cadenas colgaban de la esquina del edificio, unidas a la empuñadura de una espada que estaba anidada en los cimientos de piedra. Pero su rostro era muy diferente de lo que recordaba Ichigo. Era más delgado, con cabello blanco ondulado que le llegaba hasta la parte superior de los hombros. Un ojo permanecía amarillo con negro, dos líneas oscuras e irregulares descendían a través de él hasta los pómulos. El otro era de un azul profundo, mirando por entre las pestañas oscuras. Sin embargo, la sonrisa característica se mantuvo. Una sonrisa lateral, con dientes expuestos en una exhibición llamativa. Tienes que estar jodiéndome. Después de toda la mierda por la que estabas pasando, esto es raro. Sangetsu negó con la cabeza. No lo entiendo, chico. Sangetsu, tú, te ves un poco diferente. Ichigo entrecerró los ojos, inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Qué está pasando? ¿Cómo llegué aquí? Saltando hacia abajo, el nuevo Sangetsu nadó hacia Ichigo, tocando suavemente el suelo. Su largo cabello se balanceaba detrás de él mientras se acercaba, sus delgadas manos metidas en sus bolsillos. Bueno, ¿llamaste a tu Bankai, no? Se inclinó hacia adelante por la cintura, mirando a Ichigo. Así es como me veo cuando llamas a Bankai, idiota. Nos fusionamos, no es gran cosa. Agitó la mano con desdén. Sí, claro, no es gran cosa, pensó Ichigo, mirando a su Zanpakuto. ¿Cómo se suponía que debía saber eso?
En cuanto a cómo llegaste aquí, continuó Sangetsu, cruzándose de brazos, te jalé de vuelta aquí. Estabas peligrosamente cerca de desmoronarte, así que intervine. El Ogyoku casi te rompe. He trabajado demasiado duro para mantener vivo tu estúpido trasero durante tanto tiempo, no voy a dejar que un estúpido orbe te arrastre a las profundidades de la desesperación. Está bien, eso es justo, dijo Ichigo, y estoy agradecido, pero ¿por qué toda esta agua? Miró hacia arriba, viendo los contornos de su mundo interior deformarse en las aguas en constante cambio, el vidrio debajo de sus pies reflejando burbujas de agua. ¿Para qué es? Necesito saber qué está pasando. La sonrisa en el rostro de Sangetsu se desvaneció un poco, sus ojos medio cerrados. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero luego la cerró rápidamente, alejándose de Ichigo por un momento. Los suaves tonos del agua en los oídos de Ichigo siguieron siendo lo único que lo convenció de que no se había quedado sordo de repente. Escucha, Ichigo. La voz de Sangetsu era baja, mucho más como la del viejo ahora. Tranquilo, sombrío, Sangetsu lo miró de nuevo. Parecía haber un tinte de tristeza en sus ojos. Hay cosas, ¿por qué estás haciendo esto tan difícil, anciano? Un matiz de la voz de Loyou se mezcló, sus cejas se fruncieron con irritación. Todo lo que puedo decir es que Aizen te está estresando a propósito para que el Ogyoku pueda devorarte fácilmente. Él quiere algo de ti. Parecía incapaz de mantener sus manos en un lugar, moviéndose nerviosamente como un loco. Sí, pero ¿qué? Ichigo levantó las manos al cielo, también frustrado. ¿Qué diablos quiere? ¿Por qué el Ogyoku no me ha comido ya? He sido vulnerable todo este tiempo, sin duda. ¿Qué podría querer de mí? Cuanto menos sepas lo que es, más seguro estarás, Ichigo, respondió Sangetsu. Su rostro de repente se arrugó, su ojo dorado brilló por un momento. Maldita sea, viejo, ¿por qué sigues haciendo esto? El niño necesita saber. Sus manos se estiraron hacia arriba, las uñas oscuras se clavaban en su cabello. Ichigo, protege tu corazón. La voz del viejo llegó tan fuerte que Ichigo podía sentirla en sus huesos. No dejes que Aizen tome tu corazón. Si siquiera lo toca, nosotros, seguramente morirás, ¿entiendes? Bajando las manos, Sangetsu se enderezó, con los ojos en el cielo. Por favor, dime que lo entiendes, Ichigo. Tan frustrado como estaba Ichigo, todavía sentía que la calma de las aguas calmaba su corazón, su mente se aclaraba. Cerró los ojos, suspirando. Entiendo, Sangetsu, dijo al fin. No lo sé, pero ¿qué otra opción tengo realmente? Otra burbuja salió de su boca, elevándose con gracia a la superficie, donde sea que esté. Debes volver a la batalla. Sangetsu miró a Ichigo, ambos ojos brillando ahora, ambos al unísono perfecto. Envió escalofríos por la columna vertebral de Ichigo, su fusión inspiradora. Y cuando regreses, Ichigo, solo tengo otro consejo. Levantando una ceja, Ichigo sonrió. ¿Y qué sería eso, Sangetsu? La sonrisa lateral reapareció en el rostro pálido de Sangetsu, su expresión siniestra. Agarra la hoja de ese bastardo. No sabrá que lo golpeó. La película negra que había estado sobre los ojos de Ichigo se desvaneció, reemplazada por un suave brillo azul verdoso. Su rostro ya no se torcía ni se contraía, su paso tambaleante por las calles en ruinas de la ciudad de Karakura se detuvo. Estaba de pie en medio de la carretera, su rostro ahora sereno, tranquilo. Las alas revolotearon cuando el paseo casual de Aizen se detuvo. La mirada de suficiencia en su rostro se había torcido por un momento, confundida. Bueno, esto es ciertamente un predicamento, dijo en voz alta. Parece que tenemos alguna interferencia. Ese zanpakuto suyo ha demostrado ser bastante astuto, respondió el Ogyoku, irritado. Los labios verticales fruncieron el ceño, los dientes afilados chasquearon mientras servían. Estaba tan cerca de su corazón. Prácticamente podía saborearlo. Aizen se rió. Pensé que disfrutabas jugando con tu comida. Se paró directamente frente a Ichigo, sus discos plateados miraban al Shinigami sustituto de arriba a abajo. Estoy bastante sorprendido de que hagas pucheros por algo como esto. ¿Entonces no estás preparado para el desafío? El orbe vibró violentamente en su pecho, los labios se mordían a sí mismos. La sangre se derramó por su túnica blanca, lo que hizo que se estremeciera con una leve irritación. No eran los dolores de la herida lo que lo irritaba, sino la forma infantil en que se los infligieron. Se romperá, escupió el Ogyoku. Tendremos que usar otros métodos para llegar a él. ¿Te gustaría que nos lo trajera de vuelta? Ofreció Aizen. Puedo recuperar su atención. Haz lo que quieras.
Córtalo en pedazos si es necesario, pero tendré su corazón, y el resto caerá en su lugar. Levantando su espada, Aizen golpeó rápidamente la forma inmóvil de Ichigo. Solo tenía la intención de amputar una extremidad, nada más. Todavía quería disfrutar jugando con el chico. Era una de las muchas alegrías que recibiría de esta sangrienta batalla. La hoja se detuvo a solo unos centímetros del hombro de Ichigo, y la mano de Ichigo atrapó la hoja sin dudarlo. Era casi un borrón. Un fino riachuelo de sangre goteaba de su mano, hasta su manga. Moviendo la cabeza hacia un lado, parecía que, incluso en su estado alterado, estaba mirando a través de Aizen. El rostro de Aizen cayó, su sonrisa confiada fue reemplazada temporalmente por una sorpresa genuina, luego seguida por un ceño fruncido. Sus ojos parpadearon, sus cejas sin pelo se estrecharon. ¿Cuál es el significado de este? Murmuró, el sólido agarre de la espada de Kikasuigetsu le impedía alejarse de Ichigo. El brillo en los ojos de Ichigo se desvaneció y después de parpadear una vez, sus ojos marrones regresaron. La determinación llenó su rostro manchado de lágrimas, reemplazando la desesperación que una vez había grabado en sus ojos. Su mirada se clavó en Aizen con una fuerza inquebrantable, una calma inquietante. ¿Qué es esto? Gruñó el Ogyoku. ¿Cómo está pasando esto, Aizen? Con un profundo suspiro, Ichigo miró la hoja en su mano. Una extraña expresión apareció en su rostro, luego sus labios formaron una pequeña sonrisa, inclinando la cabeza hacia un lado. Es bueno estar de vuelta, dijo, su voz alta y clara. Sus ojos se levantaron de golpe, con un borde mortal en su mirada. Espero no haberme perdido nada importante.